Reportaje donde recogen el testimonio de Fernando Moreno. Él es el yerno, él también es pastor cristiano, es el yerno de Rodolfo González, que es el líder de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, que es probablemente una de las iglesias más extendidas, más poderosas, más ricas. Tienen un canal de televisión, Betel, pero las cosas que dice Fernando Moreno sobre su suegro son simplemente tremendas. Aquí la historia. ¿Qué clase de frutos son esos? ¿Cómo un pastor va a orar para que alguien se muera? No más que justicia que resuelva este problema que ya por varios años este hijo del diablo viene perturbando tu obra. Al margen de ser un pastor que fue de su congregación, soy su yerno, soy el padre de sus nietas, soy el esposo de su hija. Te lo encargamos, Señor. Gloria a Dios, hermano. ¡Gloria a Dios! Esta es mucho más que una guerra de familia. Es una pugna donde la principal arma es la palabra de Dios y donde el odio no da cabida al perdón divino. La historia de dos pastores cristianos que durante años proclamaron juntos la obra del Señor y que hoy se acusan de adulterio, usurpación, estafa y hasta de intento de asesinato. Cuando yo he estado aquí para abrir la puerta de mi casa, él ha sacado una pistola. Ha sacado una pistola y de frente me ha apuntado al pecho y ha disparado. Fernando Moreno nunca pensó que llegaría el día en que tendría que enfrentar una cámara de televisión para denunciar al líder de una de las congregaciones religiosas más grandes de nuestro país y contar todo lo que vivió durante los años en los que integró el movimiento misionero mundial. Menos aún cuando el hombre al que acusa de haberle arruinado la vida es su propio suegro. En este momento que me escuche bien, diablo, asquerosa, tú estás derrotada. Pero cuando la justicia del cielo se hace esperar y existe el temor de terminar un delito que según el pastor jamás cometió, es un momento de hablar de todo eso que los más de 200.000 feligreses que integran esta iglesia cristiana en el Perú ni siquiera sospechan. Háganse socios de Dios y apoyen esta obra. No para enriquecerme a mí, sino para predicar más el evangelio. Él habla de que todo ese dinero que ingresa es para la obra. Es para la obra. Sin embargo, él tiene casas en el extranjero, en Estados Unidos, en Miami, en North Carolina. ¿Cómo sostiene? ¿Con qué dinero compra él esas propiedades? No nos falta nada. Lo tenemos todo. Todo comenzó años después de que el pastor Fernando Moreno se casara con una de las hijas del presidente de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú y pasara a ser uno de los integrantes más importantes de la congregación. ¿Cuándo empiezan los problemas? Desde que él quiso comprar una propiedad y que supuestamente tenía que ser a nombre de la obra al cual trabajamos, que era el Movimiento Misionero Mundial. Y nosotros, al menos 1000 personas, no estuvo de acuerdo en que él pusiera esa propiedad a nombre de otra asociación que él quería fundar. Si hasta ese entonces todo lo que se adquiría en el Perú debía figurar a nombre de la Iglesia Cristiana Pentecostal, Movimiento Misionero Mundial, a partir de la compra de este local de la avenida 28 de Julio, donde además del templo funciona el canal Betel Perú, el pastor Rodolfo González Cruz conformó una nueva asociación a la que bautizó con un nombre muy fácil de confundir con el de la obra internacional: Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, Movimiento Misionero Mundial. Así, González Cruz, quien según registros públicos hasta ahora es el representante legal de la organización, fue levantando iglesias por todo el país y hoy tiene más de 200 y todas a nombre de su empresa. Inmueble en Sullana, inmueble en Piura, en Moyobamba tiene como 5, Juanjuy, Tarapoto. Ni siquiera han sido compradas por él, con el dinero que ingresa en Lima. Estas propiedades en provincia lo han comprado las iglesias de provincia. Esto quiere decir que la gente que confía en esta iglesia piensa que el dinero que aporta, ya sea a través de diezmos o de cualquier otro tipo de contribución, piensa que su plata se está yendo a la gran obra internacional, pero en realidad se va directamente a los bolsillos de tu suegro. Claro, lo que la iglesia no entiende es de que
todo el dinero y todas las propiedades que se adquieren legalmente no se registran a nombre de la obra internacional, sino se registran a la obra que él ha fundado en el Perú. ¿De cuánta plata estamos hablando, Fernando? Estamos hablando de millones. Estamos hablando de millones. Millones de soles provenientes de donaciones, diezmos y actividades religiosas. El negocio de la fe, donde para creer hay que pagar. Para cuidarme yo mismo y que nunca se me meta ese demonio de la ambición como se le han metido a mucha gente, porque esto va de mucha plata. Cuando los oficiales mayores de la obra internacional con sede en Puerto Rico se enteraron de lo que estaba sucediendo en el Perú, no solo felicitaron al pastor Fernando Moreno por su valentía para atreverse a contar lo que estaba haciendo su suegro. Y a nuestro hermano Fernando Moreno le queremos decir de igual manera que tiene todo el apoyo y el respaldo de la oficialidad internacional. Sino que obligaron a que el reverendo Rodolfo González admitiera públicamente su error. Mi falta fue haberlo hecho sin haberlo comunicado a los hermanos Ortiz, porque el hermano Ortiz estaba muriéndose. Lo que nunca hizo el pastor Rodolfo González Cruz fue transferir los bienes a la obra internacional, y al parecer al movimiento misionero mundial tampoco le interesó mucho que lo hiciera, ya que los años fueron pasando y ahora, además de inmuebles, la asociación de Rodolfo González maneja un canal de televisión, radios, librerías, colegios y está a punto de inaugurar una universidad. Todo con el dinero que genera la palabra divina. Rodolfo González es el dueño de todo acá. Entonces ellos dicen, ¿qué opción tenemos? Con Fernando Moreno no tenemos nada. Entonces, ¿a quién favorezco? A Fernando Moreno no voy a favorecer porque con él no tengo nada. Favorezco al otro, aunque yo sé que ha incurrido en una grave falta. Desilusionado de ese suegro, al que los feligreses de la iglesia consideran casi un dios, y sin poder creer lo que la gran obra internacional estaba permitiendo, Fernando Moreno creyó que lo mejor era independizarse del reverendo González y del movimiento, y para ello se dedicó íntegramente a su misión como pastor en Chiclayo, e hipotecó su casa para construir este colegio cristiano al que hoy ni siquiera puede entrar, porque el padre de su esposa se lo quitó. Este es mi colegio, pero el logotipo lo han puesto ellos para que parezca que es del colegio de ellos, porque ellos tienen varios colegios que se llaman Segna Internacional de Lima. A pesar de que según la minuta de compra y venta y la documentación de registros públicos, el colegio es de propiedad de Fernando Moreno, este lugar ya no le pertenece porque se ha convertido en uno de los negocios más rentables de la asociación que representa el reverendo Rodolfo González Cruz. Como mi colegio tuvo éxito, ellos unos 3 años después comenzaron a fundar el colegio con el mismo nombre en diferentes lugares del país. Y colocaron en Indecopy ese logotipo que ustedes ven. Yo no le puse en Indecopy la inscripción del nombre. Que ahí fue un problema. Y por ese logotipo, por ese nombre, es que hacen todo el problema y todo eso. El pastor Moreno no solo perdió su escuela, sino también la casa que hipotecó, y como si fuera poco, su suegro lo denunció por el delito de usurpación, a pesar de no tener ni un solo documento que acredite que es él y no Fernando, el dueño del colegio. Ellos no tienen ninguna prueba contra mí y sin embargo me condenan fácilmente, sin tener ninguna prueba, solamente por indicios. El problema es por este juez, por el juez Miguel Cabrera Vélez. El mismo del video. El mismo del video. Estas imágenes son prueba de la estrecha relación que existe entre el juez que quiso mandar a prisión a Fernando Moreno y el reverendo Rodolfo González Cruz. El juez no solo es amigo del suegro del pastor, sino también miembro activo de la Iglesia Pentecostés del Perú, y el responsable de que Fernando Moreno tenga que ir desde hace 3 años todos los meses a firmar al Poder Judicial, que esté a punto de recibir una condena que lo podría mandar 6 años a prisión por el delito de usurpación, y que lleve 36 meses sin poder salir del Perú para ver a sus 4 hijas que viven en Estados Unidos, hablar con su esposa y hacerles entender que esto no tiene nada que ver con la obra de Dios. Aun cuando ella me ame a mí por ser su esposo, ella si entiende que lo que yo estoy haciendo es contra la obra de Dios, ella va a salir en contra de mí. La prioridad es amar a Dios. Exactamente. Y Dios es sinónimo para ella de su Padre. Exactamente. Pues. ¿Cuánto movemos nuestros brazos y damos gloria a Dios? Y como nadie se atreve a cuestionarlo, y yo sí me he atrevido a cuestionarlo, estoy pagando el precio por ello. Un precio demasiado alto. Fernando Moreno ya no puede caminar solo por las calles,
y ha tenido que instalar cámaras de seguridad en su casa de Chiclayo para evitar que los dos sujetos que aparecen en este video y que hace algunos meses lo fueron a buscar, haciéndose pasar por agentes de servicio de inteligencia, se vuelvan a cruzar en su camino. Me cuenta el pastor que semanas después de esto, un tercer hombre lo trató de matar en plena calle. Pero yo he venido en esa columna que está junto a la puerta. O sea, exactamente acá. Allí había parado un hombre. Sacó la pistola y disparó y se le trabó la pistola. Dios no le permitió. Se trabó la pistola. Entonces mi tío que estaba en ese lado, al ver que se le trabó la pistola, se le vino encima. Y él con la pistola le ha tirado en la cabeza, como puedes ver en la foto. Me molesta la idea de saber que algo me puede pasar y no tuve la oportunidad de hacer entender a mis hijas que las quiero con toda mi alma, que no es como él dice. Sin esposa, lejos de sus hijas y con toda una congregación en contra, que repite amén cada vez que su suegro le pide al Señor que lo desaparezca, el pastor se ha refugiado en la iglesia que fundó cuando entendió que el reverendo Rodolfo González no era Dios. ¿Qué tiene esta obra que no tiene la iglesia misionera? Amor. Tiene amor. O sea, aquí no hay fanatismo. Aquí no hay de que mi palabra es la palabra de Dios. No. Mientras el pastor Fernando Moreno lucha por demostrar su inocencia en medio de un séquito de creyentes incapaces de cuestionar el discurso radical y homofóbico de su suegro, porque a todo lo que diga el reverendo siempre habrá como respuesta un alabemos al Señor, Rodolfo González Cruz prefiere no dar la cara. ¿Le puede preguntar a quién me puede recibir? Yo no creo, porque bueno, en definitiva él tiene un juicio pendiente con él. Yo lo sé, pero en realidad... Él era su yerno. Yo lo sé, es su yerno en realidad, porque no es divorciado. Con más de 200 iglesias en todo el Perú y un canal a su entera disposición, para el presidente y líder de la Iglesia Cristiana Pentecostés, es mucho más fácil hablar frente a sus fieles seguidores que responder a las gravísimas denuncias de su yerno, porque cuando se tiene tanto poder, se puede incluso convertir el que debería ser un mensaje de paz y amor en un discurso cargado del más calcinante de los odios. Y todos aquellos, llámense abogados, llámense jueces, fiscales, del orden que sea, que estén apoyando a Fernando Moreno, darles el pago merecido, Señor. Págale según sus obras, Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Finalmente, Rodolfo González aceptó venir a los estudios de Frecuencia Latina a una entrevista y con él vamos a regresar tras la pausa. Como anunciáramos hace unos minutos, el pastor Rodolfo González está en los estudios de Frecuencia Latina y Juliana Oxenford está con él. Adelante, Juliana, por favor. Sí, Nicolás, estamos con el pastor Rodolfo González Cruz, que ha llegado al canal para hacer sus descargos luego de la entrevista, del reportaje que hemos presentado, donde su yerno lo acusa de una serie, digamos, de hechos que son realmente graves. El primero, pastor, muy buenas noches. Hay un video que hemos puesto en el reportaje donde usted frente a sus feligreses dice cosas que realmente llaman la atención, sobre todo porque usa el nombre de Dios. Dice, y todos los jueces, fiscales que estén apoyando a Fernando Morales, tú sabes cómo tratarlos, Dios, cómo quitarlos del medio, tú tienes todo el poder para hacerlo, pon tu mano sobre ellos, haz justicia, oren hermanos, oren y veremos lo que va a suceder muy pronto por la palabra de Dios. Si tienen que desaparecer los jueces y fiscales, van a desaparecer. Mi pregunta es, ¿esta es una manera correcta, digamos, de hablar de un tema personal frente a sus creyentes? ¿Esto se hace? ¿Esto es correcto? Bueno, yo tengo la responsabilidad de
hablarle a la iglesia y mostrarle cosas que ellos no saben. Entonces las pueden oír como le escucharon por Cuarto Poder, que metió una descarga que nos sorprendió a todos y alarmó al mundo entero, pensando que yo soy un delincuente. Pero usted pedirle a Dios que solucione el problema, tú sabes lo que tienes que hacer, prácticamente está deseándole la muerte a su propio yerno. Nunca yo he podido desearle a nadie absolutamente la muerte. Usted, eso es falso. Usted ha visto el reportaje, señor González, sí. Y la denuncia que hace su yerno es la siguiente: él compró un terreno, levantó un colegio. Eso dice él. Están acá los documentos. Yo lo tengo también. Ok, en la Asociación Educativa Internacional ELIN está el documento de registros públicos y esta que es la minuta de compra y venta. Sí. Usted, según la denuncia de su yerno, le quita el colegio en el año 2007 y funda cualquier cantidad de escuelas con el mismo nombre, y tenemos la lista, son 17 escuelas. Ajá. ¿Por qué le quita la escuela a su yerno? Yo no se la quito, es el que me la ha quitado a mí. Él, a usted, yo soy el representante de la iglesia. Y lo que es de la iglesia yo lo represento. Yo hablo en esas condiciones. Ahora, aquí está. Cuando yo le doy la autorización a él para que me hagan las gestiones de hablar con Andrés de Chiclayo y inscribir este nombre de ELIN como un colegio. Pero mire usted los documentos que yo tengo aquí, señor pastor. Mire usted los documentos que tengo. Aquí hay documentaciones, ahí está la minuta de compra y venta, y aquí dice, según SUNARP, Centro Educativo Particular Internacional, ELIN, y dice: don Fernando Héctor Moreno Ábalos ha constituido una empresa individual de responsabilidad limitada denominada Centro Educativo Particular Internacional ELIN. Yo no le digo que no lo ha hecho. Y incluso él, en un momento, cuando se va a Estados Unidos, lo nombra usted gerente general. Ese es el gran problema que ustedes no conocen. Acá está. Sí, ahí está, pero acá está todo lo mío. Aquí está. Entonces, ¿qué dice usted? ¿Sabe usted que tenemos nosotros entre el Palacio de Justicia de Chiclayo una cantidad de documentos que afirman toda nuestra realidad? Mire esto que para que usted vea. Por eso mire la fecha. Legal, Fernando Héctor Moreno, de la Iglesia, del departamento, para que sean sorprendidos en todos los ámbitos a realizarse para la creación de equipamiento, la ELIN, para que así conste. Esto es de... Mire la fecha. 6 de diciembre de 1990. Pero esto se construyó mucho después. Bien. Entre este documento y registros públicos deben haber, en todo caso, para que usted se pueda defender como es correcto, una serie de papeles también que demuestren... ¿De qué año es? Mire usted. También es del 91, el colegio se construyó mucho después y está la minuta de compra y venta. Pero es que está la minuta de compra y venta donde el terreno lo adquirió su yerno. Dame acá la compra y venta que tenemos. ¿Por qué todo está a su nombre? Mire mi nombre. A ver, ¿por qué el centro? No hay nada a mi nombre. Las personas, señor González, que creen en su iglesia, que van a sus cultos, ¿ok? Muchos de ellos creen que el dinero que aportan, ya sea a través de diezmos o donaciones, va a la gran obra internacional. ¿Por qué la Iglesia Pentecostés del Perú y estos colegios, los centros educativos particular internacional, ELIN, están todos a su nombre? No, a nombre no, señorita. Representante legal, Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, Movimiento Misionero Mundial. Representante legal, señor Rodolfo González Cruz. Y lo mismo sucede con las escuelas. Legal, señor. ¿Por qué? Yo represento la asociación. ¿No sería mejor, tomando en cuenta de que usted es la persona encargada de llevar el mensaje de Dios y tomando en cuenta además que los fieles creen en usted, abstenerse de figurar en los documentos? Bueno, porque a mí me queda la duda, ¿qué hace el pastor con tanta plata? No, eso no es así, señorita. Eso no es así. Usted puede pensar que tengan la duda los demás, pero yo tengo un pueblo que son muchos cientos de miles. Yo no tengo una congregación como tiene el de 4 o 5. Él comenzó el otro día conmigo. Yo llevo casi 58 años, señorita. Yo tengo muchos años de experiencia y de que el pueblo me reconoce a mí como una autoridad de justicia, de verdad. Hay un video... Él era un muchacho que comenzó ayer, señorita. Hay un video que nosotros hemos pasado en el reportaje donde usted reconoce como error el no haberle dicho a las autoridades, a los oficiales mayores de Puerto Rico que había fundado una empresa o una asociación, que es la Asociación la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, Movimiento Misionero Mundial. Se reconoció que es un error, porque ahora usted me viene a decir que está todo bien. ¿Le puedo explicar? Explíqueme, claro que sí. En primer lugar, yo llegué aquí en el año 1981 y yo me iba para Australia. En el 83
decidí en el 82, quedarme en el Perú. Y cuando me quedo en el Perú, comienzo una obra en el 1983, en el Cine Teatro 28 de Julio. Ahí llega este joven a la iglesia nuestra. Entonces comenzamos una obra como se comienzan todas las obras, sin mucha gente, sin dinero ninguno, y comenzamos a trabajar aquí en Lima nada más. La obra se extiende un poquito más. Entonces hay la necesidad de hacer todos los actos legales y registrarlo. Tenemos que cortar, Nicolás. Voy a quedarme yo, por supuesto, me comprometo, señor González, con todo respeto, a quedarme con la documentación. Evidentemente, me hubiera encantado que el señor González forme parte de nuestro reportaje, pero él prefirió que sea el mío, está en todo su derecho. Y nada, muchísimas gracias. En todo caso, esta historia va a continuar, esta investigación no es la primera vez que se aborda periodísticamente y vamos a tener tiempo para que todo este tema termine de aclararse de una vez por todas, sobre todo por respeto a los fieles de esta iglesia, que son lo que más nos interesa en este caso. Nosotros vamos a una pausa y regresamos por el final del programa. Volvemos.